que habíamos visto en la anterior clase, quisiera primero confirmar si se escucha bien o si, bueno, si en efecto pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Muy bien, entonces podemos comenzar esta clase 2. Vamos a ver de manera muy rápida eh, una ecuación de onda y la de Helmholtz. Vamos a ver modos normales y vamos a ver que aparecen estas funciones de Bessel cuando tenemos ciertas simetrías diferentes a las que habíamos visto anteriormente. Anteriormente solo vimos simetrías en un espacio, bueno, esféricas, mientras que el otro sería cartesianas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros teníamos ciertos sistemas físicos que resolvían la ecuación de Laplace, ya sea con simetría esférica, que serían cavidades, o, o cavidades rectangulares, más bien dicho, mientras que en otras eran esféricas, ¿no? Y ahí habíamos visto que cuando eran cavidades de manera rectangular, entonces encontrábamos funciones, eh, bueno, bases completas en ciertos parámetros. Y estas bases completas eran justamente los senos y los cosenos que aparecen bueno, en este caso solo encontramos senos, pero en realidad son senos y cosenos que aparecen en las series de Fourier, que en efecto nosotros sabemos que en series de Fourier, si nosotros tenemos funciones que, que son periódicas en cierto parámetro, entonces nosotros podemos definir ciertas series de Fourier y estas series de Fourier justamente van a definir la función, es decir, nosotros podemos escribir funciones, ya sean f de x, por ejemplo, cuando tenemos esto vamos a explicar de manera rápida antes de entrar a funciones más raras. En el caso de parámetros que teníamos de 0 a L, por ejemplo, nosotros encontramos una base completa de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos funciones de ese tipo y más, ¿no? Y todas esas funciones formaban una base completa. Eso quiere decir que cualquier función que nosotros definamos aquí, sea de esta forma, esta va a ser nuestra función f de x, y cuando nosotros vemos análisis de Fourier, o bueno, análisis en series de Fourier, nosotros encontramos que tenemos una función f de x que es periódica, es decir, de 0 a L, por ejemplo, y nosotros tenemos la misma función varias veces. Nosotros podemos definir una serie de Fourier para esta función f de x en este parámetro, por ejemplo, y eso es lo que es esta separación entre cada una de las componentes. Es decir, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una componente de esta forma, otra de esta forma, y al sumarlas nos van a dar la función f de x, que es esta, digamos. Eso es lo único que pasa, es con cierto coeficiente A, con cierto coeficiente B, y eso es lo que pasa, ¿no? Estamos separando funciones f de x en cierto parámetro, y la estamos reescribiendo en términos de funciones completas, bueno, bases completas. En ese caso serían las series de Fourier, en el caso cartesiano, pero cuando tenemos simetría esférica, nosotros tenemos otro tipo de funciones. En este caso eran los armónicos esféricos. Así que esa intuición se puede mantener y, y ahora vamos a ver que podemos encontrar otras funciones especiales que son para otro tipo de simetrías. Así que primero vamos a ver hoy día Helmholtz, bueno, la ecuación de onda. La ecuación de onda, vamos a ver Helmholtz. También vamos a ver modos normales. Vamos a ver
las funciones de Bessel que suelen aparecer mucho, y es que muchos sistemas tienen esta simetría de disco, cilindro, y son más raras, y también hay Bessel esféricas, ¿no? Vamos a ir poco a poco y veremos. Primero, introduciremos esta separación de variables que habíamos visto en la anterior clase. Recordaremos que en la anterior clase teníamos pasos a seguir. Paso uno era la separación de una función u de x en términos de dos funciones independientes de una variable, por ejemplo, de x y de y así encontrábamos ecuaciones diferenciales ordinarias, ya no parciales, y de ahí encontramos estas bases completas y en efecto podíamos reescribir nuestra solución general en términos de estas funciones. Y esa era la superposición lineal de esas funciones. Y luego imponíamos las funciones, bueno, para encontrar esas funciones teníamos que imponer en un principio ciertas condiciones de contorno. Normalmente uno usa las más fáciles, ¿no? Esas que son iguales a cero. Y luego imponemos al final las funciones más complicadas, que son en este caso era f de x. Y lo mismo hacíamos con el otro caso, con el caso de esféricos. Y encontrábamos bueno, los ejemplos típicos que aparecen en electromagnetismo y más, cuando tenemos condiciones típicas de física, ¿no? Entonces, eso es lo que hacíamos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con una ecuación un poco más, eh, se puede decir así, compleja, en la ecuación de onda. Tenemos lo siguiente. Entonces, esta es la ecuación de onda. Mm, ¿Qué representa? Aquí, antes de empezar con el típico sistema de resolverla en términos de separación de variables y todo eso, quisiera enfatizar un poco más lo que representa en sí mismo U, para que no exista esta noción de que solo vamos a resolver problemas, sino más bien también hay que entenderlos un poco, ¿no? Y que entendamos que intuitivamente esto es física. Entonces, ¿qué representa U en ese sistema? Lo que representa U va a depender del sistema, de hecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuerda, entonces U va a ser el desplazamiento transversal. Bueno, si tenemos una cuerda o una membrana. Por ejemplo, en la acústica, muchas veces esta U es una presión acústica o el potencial de velocidad, por ejemplo, y esta C va a ser la velocidad del sonido. Esta C, curiosamente, parece ser una constante C de la velocidad de la luz, ¿no? Y, de hecho, podría también aparecer en ciertos contextos como tal. En el electromagnetismo, por ejemplo, en cavidades o guías, ciertos componentes del campo electromagnético o del campo eléctrico o del campo magnético satisfacen ese tipo de ecuaciones de onda bajo ciertas condiciones de frontera. Entonces, vamos a hacer un pequeño truco, se podría decir. Vamos a definir con U de X. Aquí, como la ecuación va a estar definida para variables X como vector con una variable temporal. Ya tenemos variable temporal aquí, a diferencia de los anteriores casos, donde solo teníamos un caso estático, donde la solución venía regida en cualquier tipo del tiempo, o en el tiempo era constante, mientras aquí sí va a variar a través del tiempo. Claro, porque una onda se mueve, no tiene dinámica, y nosotros queremos saber esa dinámica. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a hacer un truco, X y una separación de variables, pero esto no es solo un truco. Se podría decir que este sistema se está descomponiendo, como habíamos visto anteriormente, la descomposición en series de Fourier, ¿verdad?
Entonces aquí es algo parecido, estamos descomponiendo en patrones espaciales, es decir, estamos separando los patrones espaciales. En el anterior caso nosotros teníamos dos versiones ambas eran espaciales, pero aquí ahora estamos descomponiendo patrones espaciales que oscilan independientemente en un medio, por ejemplo. Un medio en este caso va a ser ideal, y cada modo normal es como un oscilador armónico. Entonces, si excitas un modo, no se va a mezclar con los otros, al igual que hemos visto la anterior vez en las series de Fourier. Esto aparece justamente por las propiedades de nuestros operadores diferenciales, que son la linealidad y propiedad adjunto, ¿no? A ver, vamos a revisar eso bien para que no quede confuso lo que estoy diciendo. Recordarán que nosotros teníamos que para cierto operador diferencial, eh, nosotros teníamos, bueno, en un espacio vectorial, nosotros podemos definir, bueno, en estos espacios vectoriales de las funciones, nosotros definimos operadores diferenciales, que eran estos de las ecuaciones de Sturm-Liouville. Entonces, las consecuencias de este tipo de operadores eran que eh, los autovalores eran reales, las autofunciones eran ortogonales y teníamos una completitud. A eso me refiero con que estamos descomponiendo en patrones que oscilan independientemente. Eso es las series de Fourier. Tenemos varios patrones diferentes, cada uno oscila diferente, cada uno oscila a su propio, ah, por ejemplo, tenemos de este estilo, luego tenemos otro de este estilo y más, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y ahora, en este caso específico, donde tenemos una ecuación de onda, estamos definiendo esta ecuación de onda en un medio ideal, es decir, no hay pérdidas. Es como si tuviéramos una onda y puede moverse de cierta forma sin perder energía o, bueno, sí, sin perder energía o sin perder como tal sus propiedades, ya que no hay estas pérdidas bajo fricción o más. Luego, eh, justamente, si excitamos, por ejemplo, estos modos que decíamos, cada uno de estos diferentes patrones, entonces no se va a mezclar con nosotros, no se mezcla, es decir, ese y ese no es que son independientes en el sentido de que tenemos la propiedad justamente de que son linealmente independientes, y eso aparece justamente por las propiedades estas de autovalores reales y más. Leo, ¿qué más podemos decir? A ver, de estos, tal vez que esta forma de definir las condiciones de frontera nos daban ciertas cuantizaciones, y en este caso nosotros tenemos una intuición muy parecida. Entonces, primero resolveremos. Estas nociones que estaba dando son solo para que noten que hay cierto fondo físico dentro de esta ecuación. Y es decir, estas ecuaciones aparecen por medio de la observación o por medio de- de la interpretación de ciertos valores físicos o de ciertos observables que podemos ver en el laboratorio, o incluso de definir ciertos sistemas. Y la idea es que si encontramos este tipo de ecuación, ahora ya vamos a saber cómo los resolvemos. Así que volvamos al tema. Ese era un paréntesis bien grande. Entonces, vamos con X. Ya, ponemos esta solución a la ecuación de onda. X de 2' es igual a C al cuadrado. Y tenemos un operador diferencial, entonces simple, ¿no? Solo tenemos la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple, ¿no? Tenemos lo siguiente. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa? Esta es una parte puramente ¿de qué? De tiempo, mientras que esta es una parte puramente espacial. ¿Qué es lo que pasa?
debería ser una constante, ¿no? Otra vez escogemos una constante por conveniencia. Estas constantes, o sea, la forma de esa constante específica se puede ver mientras haces un ejercicio con una constante C, digamos, si quieres, y luego a partir de las condiciones de frontera y de las soluciones de los autofunciones y autovalores, vas a encontrar que es en efecto esta función que está menos k al cuadrado. Así que eso suele reducir pasos del análisis, pero es muy conveniente, pues ya, porque ya lo han resuelto varias veces, entonces aquí no hay problema. Entonces, tenemos una parte temporal que, ¿cuál es? T2' más omega al cuadrado T igual a cero, ¿cierto? Pero ¿qué es omega? Seca. Tal vez algunos de ustedes se acordarán de este tipo de este tipo de, de relación entre esa frecuencia y este número de onda y la velocidad, ¿verdad? Justamente aparece de aquí, es sencillo cómo defines estas cosas y luego la interpretación de física de qué significa esto de frecuencia, lo vamos a ver ahora y vamos a ver que en efecto se puede definir como tal. Luego tenemos una parte espacial que sería Helmholtz, que nos da lo siguiente, más k al cuadrado, ¿cierto? X, puramente espacial y puramente temporal. Entonces, aquí hemos separado en dos tipos de comportamiento, uno temporal, uno espacial. X va a describir un patrón espacial del modo normal, o en este caso lo que queremos decir es la forma del modo, ¿no? Y la forma del modo son simplemente estas oscilaciones normales que aparecen de la cuerda. Por ejemplo, en las series de Fourier serían de este estilo, ¿cierto? Claro, yo dibujo mal, pero más o menos así, ¿no? Entonces serían las formas del modo y ahora los valores que vamos a imponer, estos valores de frontera que se imponen, van a hacer que el K sea, bueno, nos van a restringir a los valores permitidos para K. Y como tenemos valores restringidos para K, es decir, la frontera va a imponer valores permitidos en K. Y por lo tanto, como tenemos esta, esta relación de omega CK, entonces eso significa que también tenemos frecuencias restringidas para omega, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos cuantización en K, nosotros también tenemos cuantización en omega, es decir, frecuencias discretas. Y ahora también, como estamos hablando de comportamiento temporal, la dinámica general va a ser, pues, va a ser la superposición de osciladores armónicos independientes. Déjeme mostrar eso con un ejemplo y vamos a ir al ejemplo. Una cuerda en una dimensión que va a ser Fourier. Sí, otra vez. Y algunos coeficientes iniciales. Bueno, el dominio que vamos a escoger es de 0 a L, que van a ser extremos fijos de la cuerda, es decir, nosotros tenemos U de 0 en la parte temporal y U de L en la parte temporal igual a 0, es decir, los extremos están fijos, es una cuerda fija. Bueno, así que sí es una cuerda fija. Entonces, el problema espacial, que ya lo tenemos resuelto aquí en el espacial, va a ser la siguiente. Estamos en una dimensión, ¿no? Entonces, como tenemos que U
U de 0t es igual a x de 0, t de t, que es igual a 0, entonces eso significa que x de 0 es igual a 0, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer con x de l, que es igual a 0. Entonces tenemos x de 0 es igual a x de l, que es igual a 0, ¿no? Y lo tenemos aquí, las soluciones de esta ecuación con estas condiciones de frontera, ¿qué hacen? Recordarán de la anterior clase, ¿no? Las condiciones de frontera lo que nos está haciendo es cuantizar los valores permitidos para acá y en efecto nos están dando modos normales. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos las siguientes funciones como solución y los siguientes valores restrictos para acá, que son justamente las cuantizaciones de KDN. Estas cuantizaciones van a aparecer ya sea en mecánica cuántica o más, ¿cierto? Entonces, eh, nos está saliendo una cuantización y como ahora tenemos dinámica además, sabemos que tenemos frecuencia. Esta frecuencia ya sabemos cómo es, cuál es la forma de esta frecuencia. Era CK, ¿verdad? CK. Entonces, las frecuencias permitidas son NP sobre C, diré NP por C sobre L. Entonces, la dinámica de esta cuerdita en una dimensión, la solución general, ¿qué es? Es lo siguiente. Coseno de omega n t más bn seno de n de omega n t. Esa es la parte temporal y la parte espacial que habíamos visto es la siguiente. Miren, aquí hemos escrito la solución general de una cuerda. Ahora bien, esta forma de reescribir los objetos en términos de oscilaciones y de separación en varias funciones, no es algo, como lo había dicho, no es algo que solo aparece en mecánica cuántica, mecánica clásica, también aparece en relatividad general y también aparece en teoría cuántica de campo. Es decir, eh, este tipo de, este tipo de resolución de problemas es muy útil para muchas áreas de la física. De hecho, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, el campo de Klein-Gordon, seguramente habrán escuchado de manera muy rápida el- que en realidad una teoría más completa que las que tenemos de mecánica cuántica o relatividad especial es esta teoría cuántica de campos, que es la unión de la mecánica cuántica con la relatividad especial. En en este tipo de sistemas, por ejemplo, nosotros podemos definir ciertos campos y estos campos cumplen ciertas ecuaciones, al igual que aquí. Exactamente al igual que aquí, cumplen ciertas ecuaciones. Estas ecuaciones de tipo, bueno, este tipo de ecuación en campos, lo que nos van a dar es también una separación en modos. Y estos modos, en efecto, son, eh, por ejemplo, van a aparecer funciones de este tipo, NPi sobre L, eh, K por T, me parece, o omega por T, tipo de ese estilo o algo así. Entonces, estos son simplemente coeficientes, esas son las ecuaciones normal, directas son las funciones eh, que, se, que separan, que van a separarse, que son los mismos que aquí. Y nosotros vamos a definir que estas coeficientes se van a cuantizar en teoría cuántica de campos, ¿no? Y esas son las excitaciones del campo. Así que no es una noción puramente en teoría cuántica de campos, sino también viene de la intuición de las teorías clásicas. Entonces, para entender bien teorías más complejas como son teoría de cuántica de campos, teoría de cuerdas,
es más sencillo primero empezar con las teorías que ya conocemos para entender intuitivamente lo que nos quieren decir en teorías más complejas. Así que aquí lo que está pasando es que tenemos ciertas excitaciones de una cuerda, estas son clásicas. Ahora, cuando las queramos hacer cuánticas, simplemente vamos a imponer condiciones de cuantización de los osciladores y esas van a ser las excitaciones del campo. Es decir, no es una noción nueva, es una noción que ya teníamos desde antes, que aparece en teoría cuántica de campos y va a ser muy útil. Así que a lo que quería llegar con esa noción es que estos tipos de resoluciones aparecen en muchos lados de la física y no deberían ser nuevas para nosotros, sino deberíamos entender de manera intuitiva. Así que por eso es muy útil revisar estos conceptos. Así que esa es una noción a la que quiero apuntar, que estas cosas sí son muy útiles de aprender, a pesar de que ahora parezcan tal vez sencillas para algunos o complejas para otros. Entender esas cosas nos van a dejar entender de manera más intuitiva los campos, o bueno, las teorías más complejas. Entonces, esta es una cuerda clásica que tiene condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera nos dan ciertos valores específicos para los modos normales y para las funciones que aparecen, que son esos senos de NPX. Y ahora también tenemos una parte que es dinámica, que tiene parte temporal, y hemos visto que el hecho de tener condiciones de contorno ha hecho que se cuanticen estos números de onda, y eso también ha hecho que se cuanticen las frecuencias permitidas. Así que por eso tenemos esta forma de la ecuación de onda. Ahora bien, vamos a, bueno, supongamos que tenemos dado un U de X en cero, es decir, eh, a la condición inicial de la cuerda en el tiempo inicial es de la siguiente forma: U de U sub cero de X. Eso quiere decir, en tiempo cero, cuando tú has empezado a medir, tenía cierta forma, ¿no? Y ahora la primera derivada de esta eh, B sub cero de X. Vamos a definir esas condiciones iniciales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que en cero, definiendo T0 en esta solución general, entonces nosotros, ¿qué tenemos? U de cero de X en tiempo cero, ¿no? Tenemos n igual a 1 hasta infinito, de A de n porque el c nos desaparece, ¿cierto? En t igual a cero. Entonces tenemos seno de pi xl. Y claro, el coseno se hace 1, por eso solo aparece el coeficiente ADN. Y ahora para la primera derivada, nosotros tenemos que solo es reemplazar, ¿no? Los valores. Y ya, ¿cierto? Y para hecho esto, o sea, ¿para qué hemos reemplazado los valores? Claramente es porque nosotros queremos saber la solución general. Y nosotros no vamos a saber la solución general o sea, dado esas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales. Ahora, dadas estas condiciones iniciales, nosotros vamos a tener una forma específica de la dinámica de la cuerda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tener una forma específica de esta función U de xt. Ahora, ¿qué valores es que nos dan una función específica? Los coeficientes, ¿cierto? Entonces, para hallar los coeficientes, nosotros tenemos que llevar todas las funciones al otro lado, ¿cierto? Es decir, dejar estos solos en un lado, es decir, encontrar algo de esta forma, ¿no? Y aquí un montón de cosas que dependan de omega n, que dependen de t, que dependan de x y que dependan de estas funciones, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es aislar estos ADNs y estos BDNs, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo los vamos a aislar? Primero hemos usado estas condiciones de contorno, claro, porque tienen que satisfacerse esas. Hemos encontrado esto y ahora,
¿cómo es que aislamos estas A sub n? Simple, ¿no? Usamos la propiedad de ortogonalidad del seno, la propiedad de ortogonalidad del seno, de una base completa. Entonces, ¿cómo usamos esa propiedad? Multiplicamos por un seno en este lado, multiplicamos por un seno en este lado, e integramos de 0 a L, porque, claro, es de 0 a L, ahí está dado su ortogonalidad, ¿no? Entonces, usando la propiedad de ortogonalidad, ¿qué obtenemos? A de n, 2 sobre L, una integral de 0 a L, porque claro, de ahí ha venido, ¿no? Esta propiedad, diré, ese aislamiento. Y también tenemos B de n. Entonces, esos serían los valores que tenemos. Eh, sí, mm, no sé cómo, espero que se esté entendiendo cómo es que llegamos a aislar estas cosas, porque es un proceso muy común y debería ser eh, automático para ustedes. El hecho de que cuando nosotros tenemos esta forma, o ya sea, en este caso tenemos funciones de seno, pero a veces tenemos funciones de Bessel, a veces tenemos funciones eh, armónicos esféricos y más. Entonces la idea para aislar estas cosas es multiplicar por un lado una función ortogonal a estas para que nos aíslen un valor específico de n. Es, es como, creo que ahora no tengo una buena analogía para ver de forma más sencilla esto, pero espero que se esté entendiendo. Tal vez es como si tuviéramos ADN. No, creo que sí. No, ahora no tengo una buena analogía. Entonces, espero que se esté entendiendo esta parte de multiplicamos seno en este lado, integramos porque es la integración hacia el producto interno, ¿no? Y eh, a- también este tipo de aislamiento de estos coeficientes aparece en la álgebra lineal, ¿no? Cuando tenemos vectores, por ejemplo, tenemos ciertos vectores y estos vectores los multiplicamos por uno normal y en efecto podemos aislar. Eh, en un caso donde aparece bastante esta ortonormalización y este tipo de productos internos es en la ortonormalización de Gram-Schmidt. Así que si entienden eso, esto es bastante similar. Eh, a ver, algo más que pueda decir acerca de la cuerda. Bueno, hemos hallado para cierto dado n. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar estos modos de vibración, ¿no? El modo n, por ejemplo, tiene n-1 nodos internos. Cuanto mayor n, más variación espacial. Y esos son físicamente estos armónicos más agudos, ¿no? Esas más seguidilla de estos picos. Eh, Podemos hablar de las condiciones de frontera y y cuáles han sido sus significados físicos. Por ejemplo, cuando hemos agarrado las fronteras en cero y en L, en los extremos, ¿no? Cuando hemos hallado U de cero y en los extremos. Entonces estamos hablando de extremos fijos que son cuerdas atadas, o sea, cuerdas atadas, ¿no? Y luego, por ejemplo, podemos también usar eh, condiciones de control de la siguiente forma, que son de Newman, que son extremos libres, no tienen fuerza transversal neta. Y esto es clave porque va a cambiar el espectro, de hecho, si nosotros usamos Newman y si nosotros usamos Dirichlet. Y de hecho, cuando
si alguno hace cuerdas o ha visto cuerdas o va a ver cuerdas en el verano teórico, se dará cuenta que estas condiciones de contorno, en efecto, nos dan los tipos de cuerda que nosotros podemos definir. Es decir, vamos a tener cuerdas cerradas que nos van a dar modos de vibración, es decir, nos van a dar cuerdas cerradas y nos van a dar cuerdas abiertas. Y estos son, en efecto, los modos de vibración de la cuerda. Cada uno de estas cuerdas van a tener modos de vibración. Y estos modos de vibración van a ser las partículas del modelo estándar, se podría decir. Claro, en el caso de, de la cuerda bosónica, no nos va a dar como tal, en efecto, todas las partículas del modelo estándar, pero nos dan un inicio para definir un modelo, una teoría de cuerdas más completa y en esa definir el modelo estándar, ¿no? Entonces, en la cuerda bosónica vamos a obtener, de hecho, que esas cuerdas cerradas nos van a dar ciertos modos de vibración que tienen ciertos grados de libertad, y esos grados de libertad son, bueno, van a ser como si fuera un gravitón, y de las cuerdas abiertas van a ser como si fueran simplemente estos, estos fotones o partículas de masa. Así que las nociones son muy parecidas, es decir, nosotros agarramos condiciones de frontera, esas condiciones de frontera nos dan ciertas vibraciones, y estas vibraciones va a depender del contexto. O sea, estas vibraciones se pueden interpretar de acuerdo al contexto. En el caso de la teoría de cuerdas, nos van a dar partículas con grados de libertad, y en ciertos casos, cuando usemos Dirichlet o Newman, nos van a dar cuerdas abiertas o cerradas, y de ahí aparecen los gravitinos, los, bueno, los gravitones, perdón, y los fotones y más, ¿no? Entonces, eh, entonces entender esta cuerdita de manera, de manera, o sea, así, clásica, es muy útil para entender la cuerda, la teoría de cuerda, ¿no? Al menos la... Luego aparecen cosas más complicadas que dependen de muchas cosas, ¿no? Y su lado matemático es bastante rugoso, pero si entendemos bien el background, entonces vamos a poder entender estas teorías más complejas. Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir de esta cuerda clásica? También podríamos decir que, bueno, eh, ah, de manera sencilla, ¿no? ¿Qué son ADN y BDN? Esos ADN y BDN aparecían aquí, en la solución general. Entonces, como ya lo habrán visto de manera intuitiva tal vez, y si no, podemos decirlo ahora, que ADN va a medir esto, del modo N, cuánto del modo N hay en la forma inicial de U de X, de U sub 0X. Y BNN va a medir cuánto del modo N hay en el empujón inicial de B de 0 de X, ¿cierto? Porque, claro, ADN y BDN dependen de U de X y de B de X. Entonces, eh, a- con esto podemos ver en experimentos, por ejemplo, si pulsas cerca de un modo, de un nodo de un modo, ese modo casi no se va a excitar. Y si pulsas cerca del antinodo, lo excitas fuerte. Entonces, la idea es que nosotros tenemos la forma de la cuerda en un inicio y tenemos esos coeficientes, hemos aislado esos coeficientes, y ahora ya sabemos qué tanto mide ADN del modo N, por ejemplo, y qué tanto hay de este modo en la parte inicial, ¿no? Porque aquí tenemos U de X y ADN, B de X, B de N, entonces va a medir qué tanto del modo N hay en la forma inicial. Es decir, qué tanto de seno de n de pi de xl hay en esta forma inicial, y qué tanto de este seno de pi de nl hay en b sub 0 de x, que es el empujón. Entonces, ven que la matemática, por ejemplo, que hemos usado, que hemos puesto las condiciones de contorno, nos han llevado a estas formas, y a partir de estas formas, nosotros podemos ya hablar de manera más sencilla qué es lo que significan estos coeficientes,
Y eso es lo que va a pasar en física en general, ¿no? Vamos a hallar cosas matemáticas y ahora, cuando ya las tengamos, ahora sí interpretemos. Aquí que interpretamos, hemos llegado a esto. Entonces nos está queriendo decir, ah, ADN está midiendo qué tanto de esto hay en esto. Eso es algo sencillo, ¿no? Pero a veces van a tener más cosas más complicadas. Como por ejemplo, si usamos Dirichlet o si usamos Newman, nos van a dar ciertas cuerdas de un tipo, ciertas cuerdas de otro tipo. Unas cuerdas se pueden definir como si fueran gravitones y las otras como si fueran fotones, cosas de ese estilo. Y simplemente va a ser por definir estas cosas y ver la matemática. Entonces, creo que podríamos pausar aquí y volver en 5 minutos, o sí, 5 minutos o de 5 a 10 minutos y, y ya, y continuar con la clase. ¿Está bien? Entonces, eh, a ver, hemos quedado en ortogonalidad. Ahora podríamos ver una membrana circular. Ya, veremos la membrana circular. Tal vez, bueno, no, esta es una noción, pues ya lo podemos dar si hay tiempo. Ya, membrana circular. Circular. Esto es Bessel. Aquí nos vas a salir las funciones de Bessel como la base natural. Bessel como la base natural. Bueno, ahora lo que vamos a tener es la ecuación de Helmholtz. Es 2D, es decir, polar. Así que tenemos lo siguiente. Vamos a tener que la ecuación de Helmholtz, ahora hemos cambiado a 2 dimensiones, ¿cierto? Y ahora tenemos la siguiente forma de, del operador diferencial este en, en coordenadas polares. Y separando, vamos a separar ahora bien X en las componentes radial y polar. Se darán cuenta que eso es diferente a los armónicos esféricos, puesto que nosotros en los armónicos esféricos teníamos esta simetría esférica. Aquí tenemos, es decir, simetría esférica tiene que ver con simetría en este espacio, es decir, con algo así. Nosotros teníamos simetría en tita y en phi, y teníamos aparte la parción R. Ahora nosotros tenemos algo diferente, tenemos una simetría polar, es decir, tenemos un ángulo phi, pero ya no tenemos esa simetría en tita, sino más bien tenemos una simetría R en esta parte polar, solo en esta, y podemos trasladar esto a zetas más, bueno, a alturas más arriba o más abajo, ¿no? Entonces es una simetría diferente. Como tenemos simetría diferente, deberíamos tener diferentes, un sistema diferente, ¿no? Bueno, o diferentes funciones especiales. Así que bien, vamos a ir a eso, ¿no? Tenemos la ecuación de Helmholtz con la particularidad de tener simetría circular, es decir, todo en 2D. Ahora bien, tenemos R, solo usamos este operador diferencial que lo sacamos de de, de, nuestra tabla de operadores diferenciales en diferentes coordenadas, digamos, y obtenemos lo siguiente: D de R de R más K al cuadrado, R al cuadrado, ¿es igual a qué? Hemos separado variables, ¿cierto? Entonces tenemos esta de G al cuadrado, que sería algo así como, bueno, lo vamos a llevar al otro lado, o si quieren así, más 1/phi de al cuadrado de phi. Este phi es este grande, a ver cómo, los vamos a poner aquí un palito para que haya una diferencia entre la coordenada y la variable, ¿no?
de phi al cuadrado, algo así, es igual a m al cuadrado, es igual a cero, ¿no? Es igual a cero y ya digamos que lo mandamos al otro lado, entonces va a ser de la siguiente forma, ¿cierto? Ahora, como esa es una, nuevamente lo vamos a repetir para que quede claro esa parte. Esa es una función puramente de R, de la parte radial, y esa es una parte, parte radial, y es una puramente de la parte angular, ¿no? De la polar, entonces angular. Entonces, para que sean iguales, esto debería ser igual a ¿qué? A una constante. Otra vez, por conveniencia, vamos a usar m al cuadrado. Sin embargo, estos sabrán que si ustedes están descubriendo esta teoría, digamos, matemática, entonces, haciendo los posteriores cálculos, se darán cuenta que en efecto tiene que ser de esta forma, si no hay incoherencias en las condiciones de control que vayamos a poner o más. De aquí, entonces, tenemos phi 2' más m al cuadrado, phi, phi grandota, es igual a cero, ¿cierto? Es igual a cero. Simplemente ya hemos hecho este análisis, es simplemente para poner esta m al cuadrado y ahora ya cuando tenemos la m al cuadrado usamos solo esta parte, ¿cierto? Entonces llevamos esto a este lado y pasa a sumar, ¿no? Volvemos a tener esta forma. Si se dan cuenta, aparece demasiadas veces este tipo de forma de phi 2' más m al cuadrado phi. ¿Cierto? Entonces es bueno saber que estos en efecto son soluciones de cierto tipo. Ahora los vamos a poner en cierta forma, que es más conveniente en este caso, debido a que las condiciones de contorno no son al estilo de la cuerda, donde en la cuerda sí había un cero específico, es decir, había, a ver, aquí vamos a tener esto, a la IM phi, que es lo mismo que es lo mismo que el anterior caso, cuando teníamos senos y cosenos. Sin embargo, aquí estamos usando esta versión de la IMFI debido a que nos va a ser conveniente, ya que en el anterior caso nos era, bueno, en el anterior caso, cuando llegábamos a senos y cosenos, era más conveniente usar senos y cosenos debido a las condiciones de contorno, porque las condiciones de contorno imponían que al menos los cosenos se extingan, es decir, porque los costeros se extinguían porque nosotros teníamos condiciones de contorno fijas en los contornos, entonces era preferible usar senos y cosenos. Aquí, en cambio, podemos usar senos y cosenos si deseamos, pero esta forma de E a la I M phi suele verse de mejor forma y es más fácil de identificarlo aquí. En el anterior caso, sí nos era conveniente poner senos y cosenos porque porque por debido a las condiciones de frontera era más fácil eliminar los cosenos. Y aquí no es el caso, no tenemos esas condiciones de frontera. Y ya cuando tengamos condiciones de frontera ya sabremos qué hacer, ¿no? Ahora la parte radial es un poco más complicada. Ahora sí tenemos algo más complejo. Sin embargo, no hay de temer nada porque tenemos nuestras soluciones o nuestras funciones de Bessel y nuestra ya conocida eh, teoría de Sturm-Liouville. En Sturm-Liouville nosotros vamos a tener muchos tipos de ecuaciones y este solo es un tipo más de esas. Y existen muchos tipos de soluciones. En este caso nosotros vamos a los tipos de ecuaciones de Sturm-Liouville que hay y vemos que esta en efecto es ¿cuál? La ecuación radial que aparece es la ecuación radial o la ecuación de Bessel. ¿Y sus soluciones cómo son? Las soluciones son de la siguiente forma. Ahora, nosotros los ponemos en esta forma con este nombrecito eh, J sub M, K de R, porque nos es conveniente. Ahora, estos son a base, bueno, podemos verlos en Wikipedia, bueno, mejor sería en un libro, ¿no? Pero en Wikipedia está bien. ¿Cómo es la forma de estas funciones? ¿Cuál es la forma y cuál es la, no solo la forma, sino el comportamiento de esas soluciones, por ejemplo, en los casos asintóticos.
¿Por qué? Porque en los casos asintóticos, es decir, cuando estamos bien, bien lejos o en el infinito, nosotros podemos observar cosas, como había dado el ejemplo del átomo. Y nosotros estamos aquí y ahora un átomo ya no de ese estilo, sino de este, por ejemplo, y digamos que tiene esta simetría, ¿no? Es decir, cilíndrica. Nosotros vamos, entonces, en el comportamiento asintótico, cuando estemos bien lejos del radio, nosotros vamos a poder observar el comportamiento de estas soluciones y estas van a ser funciones de Bessel. Así que es importante también analizar esas funciones en específico, pero todo es conocido en este caso. Y si tenemos, por ejemplo, agujeros negros y más, ya verán en su curso de agujeros negros, que seguramente serán funciones tal vez más raras con comportamientos asintóticos diferentes. Sin embargo, sigue siendo los mismos pasos a seguir. Ahora con un contexto más, tal vez, más bonito para algunos o más aburrido para otros, ¿no? Y eso ya depende de cada uno. Entonces, si el dominio, por ejemplo, de esa función, si el dominio, por ejemplo, a ver, analicemos estos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si el dominio incluye, por ejemplo, el centro, que eso significa R igual a cero, entonces esto va a forzar una regularidad en B, diré en la función, y eso significa que B igual a cero. Por lo tanto, R de R solo va a ser eh, proporcional a la función, a esa función de Bessel. Ya no hay EDM. ¿Por qué? Porque necesitamos regularidad, es decir, nosotros no, si en experimentos nosotros queremos analizar el centro y en el centro no es que aparezca una cantidad enorme, sino una cantidad regular, entonces, en efecto, sabemos que esta componente no existe en nuestra solución, ¿no? Así que por eso usamos la otra. Ahora, también podemos hablar de la cuantización por frontera, de la cuantización. ¿A qué me refiero con frontera? A condiciones de contorno. Ya habíamos visto que las condiciones de contorno nos definen cuantizaciones, aquí va a aparecer lo mismo, es decir, cuantización por condiciones de frontera o condiciones de boundary conditions en inglés. En este caso, por ejemplo, con Dirichlet, ¿qué significa Dirichlet? Que son condiciones de frontera que no son con derivadas, sino en la función misma, en este caso en el borde. En el borde, R igual a A. Entonces, ¿eso qué significa? En R igual a A, membrana, ¿no? Una membrana fija. Una membrana fija. Eso que, a ver, en términos matemáticos significa que X de A de phi es igual a cero. Entonces, R de A es igual a cero. Entonces, ¿qué significa? Que J, M, K de A es igual a cero. Entonces, ahora vamos a hallar los coeficientes. Como hemos visto, nuestras soluciones generales, nosotros las queremos definir y para ello necesitamos que los coeficientes. Entonces, esos coeficientes, esos coeficientes son, por ejemplo, vamos a denotar a ver, esto es un poco más complejo. A ver, vamos a denotar, rápido vamos a hacer, denotando alfa de mn al enésimo cero de JDM. Entonces tenemos k de mn es igual a alfa de mn sobre a. Y también tenemos que una nueva versión de frecuencia es igual a c k de mn es igual a c de alfa de m sobre a. Esto lo pueden ver mejor en, en- en funciones de Bessel, pero la idea es en esencia la misma. Luego tenemos por ejemplo, podemos usar la propiedad de ortogonalidad para estos ceros fijos, ¿no? Para estos ceros fijos podemos hacer lo siguiente.
J de M, de alfa de M, N, de R de A, ese es M, ¿no? Ese es M, ese es N, J de M, alfa de M, N prima, R A, de R, nos define una ortogonalidad. Ahora las funciones son ortogonales dependiendo de ese alfa de M en N, ¿no? Eso puede permitir proyectar condiciones iniciales de este tipo de funciones en modos de qué tipo, de este tipo. Es decir, aquí, al ser funciones un poco más raras, vamos a tener definiciones un poco más, diré un poco distintas, ¿no? Ahora bien, para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar también de la esfera 3D. La esfera 3D con Helmholtz, otra vez en Helmholtz, ¿no? Y aquí van a aparecer Bessel. Bessel, Bessel y ondas parciales. Ahora bien, quisiera tal vez, a ver, podría dar un poco de la noción física de cada uno de de estas ecuaciones, si es que nos da el tiempo. Por ahora trataremos de ver de manera rápida esta esfera 3D con Helmholtz y Bessel, estas Bessel diferentes que van a ser, que van a aparecer y también ondas parciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ay, ya, tenemos las soluciones de ese tipo, ¿no? Ahora vamos a tener KR omega, que ese es RR, gamma LM, eso, armónicos esféricos. La ecuación radial va a ser de la siguiente forma. R' más K al cuadrado menos L por L más 1 a R al cuadrado. R. Simplemente lo que estamos haciendo es ahora en 3D y tenemos esféricas y eso significa que tenemos simetría esférica, por eso aparecen los armónicos esféricos y a diferencia del anterior caso, en los armónicos esféricos no es que tengamos estos M's que hemos visto aquí arriba, sino más bien tenemos estos L por L más 1, ¿no? Y por ende, como cambian los valores de las autofunciones de la simetría radial, ahora va a ser simetría esférica, entonces van a cambiar las funciones de Bessel también. Van a cambiar las funciones de Bessel porque tenemos ahora esto, ¿no? A ver, veremos brevemente. Entonces, tenemos este en el primer caso y este es en dos dimensiones. Y ahora tenemos en tres dimensiones esto. Lo pueden revisar para un mini ejercicio, lo voy a poner. Y las soluciones estándar de este. Ahora, han cambiado las simetrías, han cambiado incluso la ecuación radial la ecuación radial, pero sigue siendo una ecuación radial de Bessel. Sigue siendo una ecuación de Bessel, pero ahora estas son Bessel esféricas. Entonces las soluciones estándar de esta ecuación son de la siguiente forma. Más B, también lo pueden buscar en internet y lo van a revisar cómo es su comportamiento de esas soluciones y por qué aparecen en este estilo, en esta 3D, en esta esfera 3D. Y estos JDL son Bessel esféricas, digamos. Son Bessel esféricas y tienen una relación con los Bessel ordinarios. Sí, tienen una relación de la siguiente forma. Ahora, qué tanta diferencia hay? Si podrán notar, tiene un comportamiento asintótico diferente y además los autovalores son diferentes. Es decir, que tenemos un comportamiento asintótico diferente. ¿Qué significa eso?
que cuando tengamos observables físicos en simetría esférica o en simetría polar van a ser diferentes por esencia de que las dos funciones se comportan de manera diferente en el infinito. Es curioso que no sea parecido, ¿no? Bueno, pero tenemos diferencias. Ahora, condiciones típicas de estas soluciones. ¿Qué condiciones típicas tenemos? Regularidad. La regularidad aparece bastante y ya habrán visto muchas veces esta condición de regularidad en R igual a cero. Y dependiendo del comportamiento asintótico, el comportamiento en el centro de ambas funciones, en efecto podemos tener una de ellas es regular y la otra no. En este caso, la regular es las J de L, mientras que las B de L son, se van al infinito en el centro. Y también tenemos de ondas salientes en dispersión. Esa aparece en dispersión. La combinación HDL de 1 es igual a JDL, así, YDL. Este es lo que decía de ondas parciales. Cada uno de estos L que aparecen como autovalores de las autofunciones va a corresponder a un canal del momento angular y esto aparece en scattering de acústica, de electromagnetismo y de mecánica cuántica. Entonces, descomponer en estos JDL, HL super 1, ¿no? Es la base del método de ondas parciales, que lo van a ver en mecánica cuántica o ya lo habrán visto en mecánica cuántica en scattering, que esa es eh, aproximación por ondas parciales. De hecho, es muy útil para aproximar ciertas soluciones de scattering en mecánica cuántica. Eh, Ahora, el desarrollo modal completo de que anteriormente habíamos hecho ese desarrollo modal completo, eh, vamos a obtener, vamos a obtener en este caso, ahora sí va a ser un poco más complejo, pero no en el sentido de, complejo en el sentido de más grande o más moroso de escribir. Se darán cuenta que otra vez están apareciendo senos, es que es la dinámica de esta parte, ¿no? Este es de los JDMN. Este es un mini ejercicios. Aquí los vamos a poner como mini ejercicios. De la membrana, pero. Porque la anterior vez no, creo que no habíamos puesto. Y tendríamos E de IM de phi, ¿cierto? De aquí. Entonces, ahora bien, ustedes tendrían que sacar, por ejemplo, sin hacer la cuenta, ¿no? Sin hacer la cuenta, podrían ver de manera automática cómo sacar estos, que eso va a ser un mini ejercicio a partir de, por ejemplo, a partir de U de R phi, es decir, una condición inicial y una condición, bueno, condiciones iniciales, ¿no? ¿Cómo pueden hallar ADMN, BDMN? Porque debería ser lo mismo. ¿Se dan cuenta? Debe ser lo mismo que hemos hecho anteriormente. Solo aumenta la cantidad de símbolos que existen en nuestra ecuación. Sin embargo, sigue siendo el mismo desarrollo. Entonces, ¿qué más? También podrían, bueno, también podrían hallar cuerdas de la cuerda 1D, que también sería un mini ejercicio. Y van a deducir ADN y BDN partiendo, van a completar los pasos simplemente de esto. Eso les va a dar
un mejor entendimiento de lo que les había dicho, de lo que habíamos visto aquí, pero ya es simple, ¿no? Es bueno hacer las cuentas para que, ay, no, ¿cierto? Ya. Y esos serían los mini ejercicios de aquí. Ahora bien, podríamos, ya que nos queda un poco de tiempo, podríamos hablar de las analogías precisas de esta que quería hablar, que pensé que no iba a tener tanto tiempo, pero, por ejemplo, cuando hablábamos de esta cuerda en 1D, nosotros habíamos visto que, bueno, o también en esas Bessel, habíamos visto que aparecen estas frecuencias omega, y estas KDN cuantizadas. Por ejemplo, en mecánica cuántica, eh, también aparecen estas ecuaciones del mismo tipo, X exactamente del mismo tipo. Sin embargo, eh, bueno, y con las condiciones de Dirichlet, que por ejemplo en el pozo infinito de una dimensión, ustedes sabrán que que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de onda, entonces vamos a resolver el mismo problema. Sin embargo, lo que va a cambiar es la interpretación, en este caso de la ecuación de onda, que diríamos ya no va a ser X, sino va a ser phi, si quieren llamarla así, una ecuación de onda cuántica, ¿no? Y phi más q al cuadrado, phi. Ahora, los k al cuadrado de las condiciones de contorno van a definir cuantización, pero en este caso eran modos normales, modos de vibración. En el caso de mecánica cuántica va a significar cuantización de la energía, es decir, lo que cambia es el espectro y se interpreta como energías en el caso de mecánica cuántica, mientras que aquí se interpretaba como frecuencias omega sub n igual a CKN. Esta analogía es útil porque muchas intuiciones sobre los nodos, la ortogonalidad y la expansión en autofunciones se van a transferir de este tipo de desarrollos. Luego, también podríamos hablar de estas esferas. Y sí, de las esferas hablemos, porque de las esferas parece ser un poco más complejo. Y ¿qué van a representar esas autofunciones JDL o, o YDL o HDL super 1? ¿Qué representa físicamente? Bueno, sabemos que el JDL, como habíamos visto en nuestras condiciones de regularidad, sabemos que JDL es una solución regular en el origen. Y, por ejemplo, en temas como scattering de mecánica cuántica, electromagnetismo, aparece como parte incidente, o sea, cuando expandes una onda plana en parciales. Incidente porque justamente es regular en el origen. Ahora, los YDL es singular, no como el otro es regular, ¿no? Este es singular YDL, por eso es que si tenemos regularidad, YDL desaparece, porque no medimos, bueno, porque a veces cuando queremos medir en el centro, no es que te aparece algo infinitamente grande, ese es lo singular, ¿no? YDL de KDR es singular en R igual a cero. Por eso no sirve si el origen pertenece al dominio físico, pero si aparecen combinaciones fuera del origen. Luego, esta combinación HDL que habíamos puesto, HDL de 1, JDL más y YDL, lo único que va a representar es una onda saliente que podría ser, bueno, que podría ser radiación hacia afuera, y esta elección es física, pues vamos a imponer condición de radiación, o que sería lo mismo, energía saliendo, ¿no? Luego, ¿qué más podemos decir bueno, si quieren más cosas físicas de este estilo, podríamos hacer una conexión más concreta con scattering. Y es que una onda plana pues, se va a poder expandir en esas ondas parciales, JDL y YDL. Y cada L va a ser un canal independiente de esta simetría esférica, al igual que en los casos de, de de senos y cosenos, aquí tenemos canales independientes, canales entre paréntesis, bueno, entre corchetes, ¿no? Corchetes entre canales.
Y vamos a tener también potenciales, obstáculos, y va a cambiar la fase de cada canal. Eso se les van a llamar phase shifts. Y también vamos a tener esas amplitudes dispersadas y se van armando y se suman los canales. Es al mismo estilo de las series de Fourier. Y este es un método estándar, por ejemplo, en mecánica cuántica, que se llama partial waves. Y aparece en dispersión por potencial central. En acústica también aparece como scatterings por esferas líquidas o blandas. Y en electromagnetismo por estos scatterings de mi o más. Entonces, eh, ¿qué podemos, a ver, qué más podríamos decir? Creo que por ahora podríamos dar esa importancia de tener, de tener, eh, de resolver ese tipo de ecuaciones, porque aparecen en muchos contextos físicos, aparecen, aparecen en scattering, de este tipo, estas en 2D aparecen como en tambores o en más, y aparecen de manera inevitable, ¿no? Estas funciones de Bessel. ¿Por qué? Porque había una simetría polar, y es decir, este operador diferencial eh, laplaciano tiene ciertos términos y la estructura de la ecuación va a forzar esta ecuación del tipo radial de Bessel. Y no es una función rara realmente, no es la forma natural de las ondas en esta geometría. Y es así como tenemos que entender las funciones que cada vez conozcamos menos, no son realmente funciones raras, sino son muy naturales de las simetrías que estamos viendo en el problema, ya sea para mecánica cuántica, mecánica clásica, relatividad general y más. Y luego estos índices M y N van a significar cosas de la estructura angular o de la estructura radial de cada uno de estos, de las soluciones. N, por ejemplo, cuenta los modos radiales, es decir, los anillos, y visualmente se podría decir como que N es cuántos anillos, ¿no? Y también habíamos visto con las cuantizaciones por temas del borde. Entonces, eso sería en resumen varias de las cosas que habíamos visto y las necesidades de ver cada uno de esas funciones especiales, de resolver por separación de variables, de encontrar funciones naturales, de cuantizar por medio de condiciones de frontera. Y esto sería nuestra última clase de funciones especiales, y ya podríamos, y la siguiente vamos a ver funciones de Green, y vamos a ver cómo las funciones de Green nos ayudan para resolver otro tipo de ecuaciones, y bueno, las funciones de Green, sí, los métodos de Green, y que no, nuevamente, no es de tenerle miedo a estos métodos, sino más bien son para ayudarnos, ¿no? Eso sería por hoy. ¿Y tienen alguna pregunta acerca del tema que hemos visto el día de hoy? Yo quería preguntar, entre todos los libros que conoces, ¿cuál consideras que es como que uno, o el que tú dirías, este recomiendo más que los otros y por qué? Eh, a ver, en, sinceramente, en métodos matemáticos que yo he visto, realmente hay muchos libros que son buenos, desde el Arfken, bueno, Arfken es el que me acuerdo ahora, luego había no, no, el Reif. Realmente no recuerdo los nombres de los libros, porque hay bastantes, ¿no? Pero sinceramente, en temas de métodos matemáticos, eh, yo no diría que hay un libro en específico que es bueno, sino todos lo son en esencia, porque al fin y al cabo uno ve los métodos matemáticos para aplicarlos en física. Y, y tal vez sería, lo mejor que puedo decir ahora sería que
escojan uno que se les sea fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, ver un Arfken de primera, no lo sé porque a pesar de que el Arfken es como uno de los más conocidos, es porque tiene muchos métodos y es bastante fácil de encontrar los métodos y de una vez aplicarlos. Sin embargo, no estás entendiendo en esencia lo que te está diciendo cada método. Ese es el problema de los libros de métodos matemáticos. Sin embargo, hay algunos que son bastante útiles, eh, que podrían verlos y por eso el mejor libro que pueden agarrar es aquel que estén entendiendo bien lo que quiere hacer el autor para enseñarte el fondo físico de cada una de estas cosas. Así que yo creo que es una unión de varios en sí mismos. No creo que haya uno que realmente me parezca esencial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Me parece que no, ¿cierto?